Buenas tardes, buenas noches, perdón. Mi nombre es Rosario David, soy perteneciente a la carrera de Ingeniería Industrial y estaré exponiendo metales y aleaciones en la industria. Primero, definiciones sobre metales y aleaciones. Al metal, un metal lo definimos como un elemento químico y corpóreo que proviene de la naturaleza y que cuenta con ciertas propiedades como la conductividad eléctrica, la maleabilidad o la ductibilidad. La conductividad eléctrica es la facilidad con, con la cual acepta electrones. Por ejemplo, el cobre es muy buen conductor ya que acepta estos electrones fácilmente y no pone resistencia alguna. La maleabilidad es más bien la propiedad de adquirir una deformación mediante una compresión sin romperse. En cambio, la ductibilidad es la propiedad de doblarse de igual forma sin romperse, de doblarse o darle cierto molde. En cambio, las aleaciones es una mezcla homogénea, sólida, de dos o más elementos metálicos en- y, y se lleva a cabo mediante la mezcla de elementos llevándolas a altas temperaturas hasta el punto de fusión. Es decir, no es un metal puro, sino la combinación de un elemento con propiedades metálicas. La aplicación de los metales y aleaciones a grandes rasgos. Los metales y aleaciones utilizados en la industria normalmente se usan para la construcción de edificios, pero tienen numerosos usos como la industria en el transporte, ya sea con los vehículos más que nada, vehículos, aviones, etcétera. En la industria alimenticia y médica, pues esto sería más como reacciones, más enfocados ya en la química. Uso de metales como conductores de calor y electricidad. Y yo puse un ejemplo de una torre eléctrica, ya que estoy familiarizado, se podría decir. Entonces, eh, en este caso incluiríamos metales, ya sea en su propia estructura, que es un este, acero anticorrosivo, y anticorrosivo y anti, no se oxida. Este, y en las partes de arriba tendríamos lo que son los conductores y aisladores respectivamente. Tipos de metales. Los metales se forman en cuatro, o se clasifican en cuatro, mejor dicho. Ferroaleables, no ferrosos, preciosos y nucleares. En los ferroaleables encontramos el hierro, que es un metal reductor. Este, este se refiere a que el hierro es fácil de combinarse con otros elementos de la tabla periódica para formar aleaciones o compuestos, dependiendo de la finalidad. El magnesio, los óxidos de magnesio se utilizan como material refractario en hornos para la producción de hierro y acero. El cromo se utiliza principalmente en la metalurgia en los procesos de cromado. El níquel, aproximadamente el 65% del níquel se utiliza en la fabricación de aceros inoxidables. El cobalto se utiliza en los imanes, las cintas magnéticas, el catálisis del petróleo y la industria química. El molibdeno, en cambio, se utiliza en aleaciones de alta resistencia y que soporten altas temperaturas, corrosiones, etc. El wolframio se suele emplear en filamentos de lámparas incandescentes, en los alambres de los hornos eléctricos, ya que su resistividad produce el calor necesario. En cambio, el vanadio, aproximadamente el 80% producido, se emplea como ferrovanadio. También se utiliza en aceros inoxidables, también usado en instrumentos quirúrgicos y herramientas.
Ahora tenemos la clasificación de no ferrosos. Eso aplica el cobre, que es un metal rojizo, maleable y dúctil, que es excelente conductor de electricidad. El zinc es un metal algo blando, cuando se funde es frágil, sin embargo cuando está laminado adquiere una mayor resistencia e incluso es posible darle forma. El plomo es un metal pesado, dúctil, maleable, blando y flexible, por lo que es muy fácil de moldear. El aluminio es un metal ligero y dúctil, muy maleable, por lo que puede presentarse en hilos y demás formas. Además es un buen conductor de calor y electricidad. El estaño es en su forma de hojalata se usa como capa protectora para recipientes de cobre de otros metales y para fabricar latas y artículos similares, como las botellas de Tecate. El mercurio se utiliza en instrumentos de medición, principalmente en termómetros, tensiómetros, enchufes, rectificadores eléctricos, interruptores, etc. Ahora tenemos los metales preciosos, como es el caso del oro, que es un metal resistente a la corrosión, es muy buen conductor de electricidad, pero tiene un ligero problema que se le considera precioso ya que en la Tierra es muy difícil, es muy poca su aparición o su generación de oro. La plata, aproximadamente el 70% se utiliza con un fin monetario. Buena parte de este metal se emplea en la orfebrería y en menores cantidades en la industria fotográfica, química y eléctrica. El platino, debido a su poca reactividad y su punto de fusión elevado, el platino es muy útil para ciertos instrumentos de laboratorios como crisoles, pinzas, embudos, cápsula de combustión y platos de vaporización. Por último tenemos los nucleares, que en este caso tenemos el elemento torio. Aparte de su incipiente uso de combustible nuclear, el torio metálico o alguno de sus óxidos se incorpora al tuxteno metálico para aplicarse en material cerámico de alta temperatura para la fabricación de lámparas electrónicas. El uranio, el principal uso del uranio en la actualidad es como combustible para los reactores nucleares que producen 17% de electricidad obtenida en el mundo de una forma no tan contaminante. Entraríamos a las aleaciones, que recordemos que son una mezcla homogénea de elementos metálicos. En este caso tenemos el acero, que es muy conocido. Es un metal obtenido de la aleación del hierro y el carbono. Se utiliza en los distintos sectores de la industria y además últimamente ha aumentado su uso doméstico. Si a esta aleación se le añade cromo, se obtiene el acero inoxidable. Bronce, una aleación metálica de cobre y estaño en la que constatán es una aleación llamada constatán, que es una aleación generalmente formada por un 55% de cobre y un 45% de níquel. Se caracteriza por tener una resistencia eléctrica constante en un amplio rango de temperaturas. Esto se utilizaría más en la electrónica como medio de semiconductor. Y por último tenemos amagal, es una aleación de magnesio al que se le añade aluminio, zinc y manganeso. Esta aleación es útil para la fabricación de carrocerías de autos, en aeronáutica y de elaboración de instrumentos quirúrgicos. Existen muchas más aleaciones, pero se ocuparían más en otras carreras, en otros ámbitos, otras especialidades. Esas son las principales usos de aleaciones en la industria. Así que esto sería todo por mi parte. Les digo con fuentes de información y gracias por su atención.